La gestación por sustitución, también llamada subrogación uterina o coloquialmente vientre de alquiler, es un proceso en el que una mujer lleva a cabo un embarazo en favor de otra persona o pareja, los padres intencionales, quienes se convierten en los padres legales del bebé al nacer. Diversas perspectivas han criticado dicha práctica, puesto que implica en muchas ocasiones condiciones riesgosas y abusivas para las mujeres gestantes, quienes en general provienen de contextos de pobreza y aceptan contratos de gestación por sustitución debido a una necesidad económica. ¿Por qué este fenómeno está cada vez más en boga? ¿Cuáles son las críticas a dicha práctica y qué legislaciones existen al respecto? Estoy más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. La situación de esta práctica en México y cuáles son sus causas y posibles consecuencias. Para comentar esta situación me acompaña esta noche Nelly Lara Chávez, quien es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma universidad y especialista en feminismo y comunicación política. Nelly, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esa entrevista. Hola, ¿qué tal, Jenny? Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, entonces Nelly, si te parece, comencemos con nuestra charla. Durante los últimos años hemos visto en las noticias, muchas noticias, acerca de mujeres o parejas que conforman un núcleo familiar sin haber gestado propiamente, sin haber vivido el proceso del embarazo. Esta situación se asocia a personas con grandes ingresos económicos que no pueden o no quieren atravesar el proceso, digamos, natural del embarazo. Sin embargo, por supuesto que este acercamiento es bastante inmediato, por lo que creo importante comenzar con una pregunta que parece muy sencilla, pero que creo que es importante, que es ¿a qué se le denomina gestación por sustitución? Claro que sí. En primera instancia, me gustaría hacer el abordaje de la gestación por sustitución en dos dimensiones. Una primera parte haciendo referencia a lo que podríamos denominar la dimensión técnica, o la parte, digamos, muchísimo más vinculada a el proceso justamente de generar vida. Y en un segundo momento me gustaría recuperar cómo se lee también la gestación por sustitución, particularmente desde la mirada de los feminismos como propuesta teórica, para intentar problematizar cuáles son las vertientes que se ponen en juego, sobre todo en relación a las mujeres cuando estamos hablando de esta práctica. Entonces, partiendo de esta idea de cómo leer, digamos, técnicamente la gestión por sustitución, podríamos decir que esta es un método de reproducción asistida. ¿Qué significa un método de reproducción asistida? Pues básicamente son técnicas médicas que se incorporan para la generación de vida. Y dentro de estas técnicas, las más conocidas evidentemente son la manipulación tanto de los óvulos como de espermatozoides para lograr su conjunción y generar en todo caso embriones, que a veces los embriones también ingresan en esta lógica de manipulación para después ser inscritos en el cuerpo de una mujer y que esta mujer logre finalizar con la fecundación. Pero es interesante porque esta mujer gestante, una vez que da vida a ese bebé, no se va a convertir en la madre de ese bebé, sino que únicamente va a ser la encargada, como su nombre lo señala, de gestar al producto y una vez que nace lo va a otorgar, digamos, a unos terceros. Dentro del lenguaje académico, digamos, se ha hecho una división en términos de la gestión subrogada parcial,
que es cuando se considera que la mujer gestante brinda en parte una carga genética, es decir, cuando la mujer gestante es la que pone su óvulo y se hace la incorporación a través de estas técnicas médicas de los espermatozoides para que se fecunde. Entonces, esta digamos que sería una forma de conceptualizar la gestación subrogada parcial. Y también se ha entendido la gestación subrogada completa, y la gestación subrogada completa lo que considera es que las personas que van a hacer justamente la adopción o quienes se van a quedar con el bebé son quienes brindan tanto el óvulo y el espermatozoide, y en laboratorio se hace la conjunción de esos elementos para generar el embrión que se inscribe en el cuerpo de esta mujer gestante, que es la que va a llevar a término ese embarazo. Eso es, digamos, una dimensión muy técnica, como les comentaba, pero hay una serie de problematizaciones que la teoría feminista va a generar en torno a esta práctica de la gestación por sustitución. Una de ellas tiene que ver con el problema de la maternidad. Evidentemente, son prácticas que atraviesan los cuerpos de las mujeres y se ha naturalizado, y de hecho se tienen por ahí narrativas que plantean que todas las mujeres deseamos y queremos ser madres. Es interesante la gestión por sustitución porque pone en jaque justamente esa lectura patriarcal de que todas las mujeres desean ser madres, porque evidentemente una gestación por sustitución plantea que una mujer va a gestar, pero una vez que nace el bebé, se aparta de las tareas de maternaje que implicarían cuidado, y en algunas ocasiones se ha planteado el ser para un otro, que sería ese bebé. Lo que hace entonces esta mujer es generar vida, y una vez que nace el bebé, se aparta completamente de ese bebé y se anula en todo caso la idea de que una mujer que determina una procreación se convierte automáticamente en madre. Este es un gran debate contemporáneo, ¿no? Porque se sigue esperando que todas las mujeres se conviertan en madres. Aquí vemos una primera negación. Evidentemente, eso a nivel social también genera una serie de debates y de apuestas divergentes que generan también concepciones distintas a lo que se tenía con respecto a la maternidad. Otro elemento que me parece interesante lo brindaron justamente las ecofeministas. El planteamiento ecofeminista en algún momento llegó a señalar que este tipo de prácticas, en las cuales el cuerpo de las mujeres queda convertido únicamente en reproductor de vida, se parecía un poco a la dinámica capitalista de generar cosas para después venderlas. Varias ecofeministas señalaban que entonces quizá las mujeres deberíamos de tener cuidado de que nuestros cuerpos fueran convertidos en estos mecanismos reproductores de vida, que se comercializara, y que evidentemente dentro de esa comercialización las que terminábamos inscritas en la lógica capitalista era nuestro propio cuerpo y la posibilidad, como se leía en ese momento, de vender seres vivos, ¿no? Lo cual es incluso como muy maquinal, y había una crítica al respecto con ello. Otra de las grandes críticas que me parece muy interesante proviene de los feminismos negros. ¿Por qué es importante el planteamiento y la narrativa de las feministas negras? Porque las mujeres negras vivieron la maternidad, o en todo caso la procreación de bebés, de una manera muy distinta a la narrativa de las mujeres blancas, ¿no? Las mujeres blancas generalmente señalaban estas situaciones que planteaban: yo tengo un bebé y entonces lo voy a maternar. Pero muchas mujeres negras, por su condición de esclavitud, llegaban a decir que los hombres de su entorno las preñaban o las violaban para que ellas quedaran embarazadas, y una vez que nacían los bebés, les quitaban a esos pequeños, a esas pequeñas, para que se convirtieran en mano de obra de el señor feudal, o del señor que estaba teniendo algún tipo de orden social en el cual ellas estaban socializadas. Es decir, ellas ya generaban vida, pero por su condición de esclavitud ni siquiera tenían el derecho de maternar, sino que automáticamente se los despojaban, y eso se planteaba como una gran problemática. Las feministas marxistas también decían que era muy delicado pensar el tener hijos para la venta, ¿no?
era muy riesgoso el hecho de considerar que las mujeres diéramos vida, porque hoy sabemos, y además hay varios argumentos sociológicos al respecto, que la dinámica capitalista plantea que sobre todo muchas mujeres pobres tengan hijos para que el capitalismo se siga reproduciendo. Es decir, que los hijos de las mujeres sirven como mano de obra para un sistema social que no necesariamente las beneficia a ellas, sino que se convierte justamente en el motor de su opresión. Y finalmente nos encontramos, digamos, con posturas que van a terminar planteando que si bien el proceso de gestación atraviesa también una serie de opresiones del cuerpo de las mujeres, ¿por qué no las mujeres podrían acceder a ese derecho sobre su cuerpo y poder hacer uso de él para gestar vida y ellas tener algún tipo de beneficio económico u otro tipo de beneficios? Entonces nos damos cuenta que evidentemente las narrativas y los debates están vigentes y nos abren el panorama a considerar sobre todo qué está pasando con el cuerpo de las mujeres y cómo se está leyendo la maternidad en las sociedades contemporáneas. Sí, creo que esta exposición que tú haces acerca primero de un acercamiento, digamos, técnico y después la problematización de este tipo de prácticas, considerándola sobre todo en el marco de lo que significa maternar, de lo que significa e implica ser madres en las sociedades contemporáneas, es muy importante y muy interesante. Y quisiera que fuéramos un poco por uno de los puntos que tú mencionabas acerca de, sobre todo cuando hablabas del enfoque de las feministas marxistas, acerca de quiénes son las mujeres que están dando su cuerpo, que están poniendo a la venta, digámoslo así, su capacidad de gestar, a quiénes se le están dando, a quiénes están recibiendo pues digamos, este servicio, por llamarlo de algún modo, porque quiero preguntar, me interesa como de algún modo tratar de definir cuáles son las causas de que este fenómeno esté actualmente en boga y se esté de algún modo generalizando. Obviamente no es algo que mucha gente pueda pagar, que pueda estar a disposición de mucha gente, pero sí es Ujú. algo que estamos viendo de algún modo cada vez más. Sí, a mí me parece que aquí hay dos situaciones que convendría también reflexionar. Una de ellas tiene que ver con el acceso de este tipo de gestación subrogada y otra tiene que ver con la dinámica, es decir, en qué circuitos y cómo se estaría dando esta gestación. Por ejemplo, cuando pensamos en quiénes serían las personas que estarían buscando una gestación subrogada, ¿no? Porque también el marco es muy amplio como para poder colocarlo en una dimensión tan monolítica. Y esto nos ayuda también a tener el panorama de la complejidad del fenómeno que estamos abordando. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de mujeres que no pueden acceder a un embarazo, ¿no? Por cuestiones de fertilidad. Mucho se habla también sobre los daños que se pueden tener en el útero, ¿no? Cuestiones como las histerectomías, mujeres que ya no cuentan efectivamente con el útero, abortos repentinos. Se habla también por ahí de una serie de anomalías en los úteros que pudiera considerarse como una de las implicaciones. También hoy se piensa, ¿no? Mujeres solteras, que me parece interesante pensarlo desde ahí. Mujeres que no quieren contraer un matrimonio, pero sí quieren acceder a su derecho a la maternidad y que entonces buscan de alguna forma algún tipo de servicio para quedar embarazadas en las cuales no esté mediando un contrato matrimonial. También, por supuesto, parejas de lesbianas, ¿no? Mujeres que evidentemente también acceden a estos servicios de comprar en algún espacio espermatozoides para que alguna de ellas quede embarazada, ¿no? También de hombres homosexuales que han generado algún vínculo y que desean y además quieren plantearse la posibilidad de ser padres o la noción únicamente de parejas homosexuales. Es decir, en los imaginarios hay muchas de las personas que estaríamos pensando que buscarían acceder a este tipo de prácticas. Y evidentemente, en primera instancia, podríamos considerar que las mujeres que estarían buscando para poder, digamos, acceder a la gestación subrogada, sería en primera instancia como mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no?
que eso es como lo que aparece todavía en los imaginarios, ¿no? Mujeres que tienen muy pocos recursos económicos y que son las que estarían brindando algún tipo de servicio. Pero no necesariamente, porque nos estamos encontrando un abanico que cada vez más nos sorprende sobre quiénes están involucrados en la práctica de la gestación por sustitución. Por ejemplo, hablamos de que en muchas familias todavía se plantea el mandato de la maternidad para las mujeres, ¿no? Entonces son mujeres que quizá no desean casarse, nunca se van a casar y lo manifiestan hacia el interior de sus espacios familiares, le dicen a sus padres, abuelos, yo no me voy a casar, pero sí quiero ser madre. Entonces su propio cuerpo, y aquí digo que muchas son mujeres profesionistas, son mujeres que tienen ciertos recursos económicos, acceden a un banco de espermatozoides y son ellas las que tienen este tipo, digamos, de acercamiento hacia técnicas como las que estoy señalando. También otro fenómeno en el que podríamos inscribir esta lógica de la gestación por sustitución es cómo en muchas familias justamente la institución familiar sigue considerando que los hijos son la base justamente del vínculo que se está construyendo. Por ahí se dice, no existe familia sin hijos, ¿no? Entonces, hay personas que contraen matrimonio, que no pueden tener hijos y que justamente dentro de su lógica consideran que lo más conveniente es acceder a poder tener algún bebé que provenga de otra persona a partir de esta práctica de la gestación por sustitución. Pero me parece que también hay prácticas que son muy interesantes. Por ejemplo, en las familias, y en el caso mexicano es muy recurrente esto, se habla de las mujeres que ingresan a gestaciones por apoyo. ¿A qué estoy haciendo referencia con ello? Por ejemplo, una hermana se acaba de casar, pero no puede tener hijos, ¿no? Y entonces la otra hermana dice, yo ingresaría a un proceso de gestación para tener un hijo y dárselo o regalárselo a mi hermana. Y esto me parece que es muy interesante porque son gestaciones por sustitución en las cuales no necesariamente a veces está mediando incluso la dimensión económica, ¿no? Sino la dimensión de los afectos. Hoy se habla en las ciencias sociales mucho del giro afectivo, de cómo hay mujeres que terminan teniendo hijos para los demás. Y también en México se ha registrado el caso de muchas mujeres que son, por ejemplo, trabajadoras del hogar y que terminan teniendo hijos para los patrones, pero bajo una lógica ni siquiera laboral, sino como una lógica de lealtad, ¿no? Hacia ese tipo de, hacia el trabajo que le están otorgando. Y en ese sentido se habla, por ejemplo, también mucho en nuestro país del regalo de bebés, ¿no? Es muy común también mujeres que tienen un hijo, que es un hijo no deseado, bueno, que tienen un bebé no deseado, pero que desde que están en el proceso de embarazo están identificando a quién le podrían otorgar ese bebé, ¿no? Es cuando aquí identifican, yo se los dejaría a mis patrones, yo se lo dejaría a mi hermana, yo se lo dejaría a la tía. Entonces, el fenómeno es muy complejo y no podríamos hablar de que efectivamente solamente existe un perfil de mujeres que ingresarían en la lógica de la gestión, de la gestación por sustitución. Lo que sí sabemos es que cada vez más nos estamos encontrando con una vertiente, digamos, muchísimo más mercantilizada, una industrialización de la gestión, de la gestación por sustitución, que sí estaría configurando, digamos, una especie de empresa, ¿no? O franquicia que pone al servicio de ciertos sectores el poder vender la gestación por sustitución. Pero el problema abarca, digamos, muchas otras vertientes. Sí, entiendo. Primero quiero tratar de clarificar algo que me ha parecido, que me ha llamado la atención de lo que tú has dicho, que entiendo que entonces también podemos hablar de gestación por sustitución cuando solamente se está utilizando, digamos, la parte masculina necesaria para la formación de un bebé.
O sea, no Así es, solamente, ¿no? cuando hablamos de gestación por sustitución, no solamente nos estamos refiriendo a las mujeres que cargan en su vientre de forma literal a los bebés, sino también a los hombres que entran con el semen al momento de, digamos, darlo para que se pueda formar un bebé. Ok, Así de es, cuando acuerdo. solamente se requiere uno de los elementos. Por eso al inicio planteaba que existe gestación por sustitución parcial, ¿no? Donde la mujer gestante brinda parte de la carga genética, generalmente sus óvulos, y Ujú. entonces esto que tú estás señalando, se accede, por ejemplo, al espermatozoide de los hombres. Y existe también la gestación subrogada completa, que es cuando la carga genética viene completamente de dos personas externas y se hace la incorporación al cuerpo de las mujeres. Por eso también es mucho más complejo el fenómeno, ¿no? De acuerdo. Y entonces, tratando de avanzar un poco con esto que tú habías mencionado al final, ciertamente se trata de un fenómeno muy complejo, pero también se trata de un fenómeno histórico que ha tenido diferentes formas de presentarse a lo largo de la historia humana, ¿no? Ya tú mencionabas el caso de las mujeres negras esclavizadas y cómo el feminismo negro ha retomado esas injusticias que se establecían contra las mujeres negras. También hablabas tú de los núcleos familiares en México, de cómo hay cierta, no hay propiamente un interés económico, sino más bien una relación afectiva que impulsa a que algún miembro de la familia, alguna mujer u hombre de la familia, esté dispuesto o dispuesta a, a formar parte del proceso de gestación sin tener que maternar o paternar directamente al bebé. Sin embargo, creo que, aunque ciertamente el proceso es muy complejo, me parece que de todos modos valdría la pena, no sé cómo lo veas tú, valdría la pena tratar de considerar o de tomar cierta clase de postura frente a esta última forma de mercantilización de la maternidad que tú estabas mencionando, ¿no? Porque aquí ciertamente hay muchas mujeres, como ya lo mencionabas tú, pero quienes lo hacen, digamos, porque hay un afecto de por medio, en realidad allí me parece que hay poco que decir, hay poco que opinar, pero quienes lo hacen como resultado de una situación de completa vulnerabilidad, que desconocen las consecuencias, todo este proceso tan complejo y ciertamente incierto que es el embarazo, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con las personas que están en una posición que pueden tomar ventajas de otras mujeres completamente vulnerables, completamente con poca información incluso de todo lo que implica un embarazo y que además no tienen un respaldo médico, digamos, siempre a la altura del proceso tan riesgoso que están dando, que están haciendo? Así es. De hecho, justamente por eso en nuestro país se habla del gran vacío legal que existe al respecto, porque todos estos debates no están siendo considerados cuando hablamos de la gestación por sustitución. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo completamente contigo que si bien hay todo un panorama de posibilidades en los cuales se puede dar este tipo de reproducción, hay, por ejemplo, una serie de problemáticas ligadas al género que recaen directamente sobre las mujeres, ¿no? Una de ellas que me parece que es fundamental es que este tipo de gestación siga cayendo fundamentalmente sobre el cuerpo de mujeres, lo cual ya nos habla de el serio problema de seguir pensando que estamos hechas para convertirnos en ser madres y no se ha pensado tampoco en otro tipo de posibilidades. Y particularmente en los procesos de gestación por sustitución, donde evidentemente hay una relación de desigualdad muy clara entre quienes quieren acceder a un bebé y quien está otorgando su cuerpo para la gestación de ese bebé, nos encontramos una serie de problemáticas que sí nos permiten advertir incluso lecturas muy ligadas a lo que hoy podríamos denominar violencia de género contra las mujeres y que de igual forma no están tampoco reguladas. Por ejemplo, no sabemos hoy por hoy las edades de las mujeres que están inscritas
inscritas en este proceso de gestación, ¿no? Puede haber mujeres muy jovencitas o puede haber mujeres muy, muy grandes, pero ahí hay un vacío porque no tenemos datos tampoco para considerar en qué edad de las mujeres, porque sabemos que hay edades en las cuales se vuelve más riesgoso incluso para cualquier mujer el poder estar embarazada. Tampoco se cuenta, por ejemplo, con asesoramiento legal para las mujeres que ingresan en este tipo de prácticas. Yo diría incluso en este como giro emocional, afectivo de las mujeres que desean otorgar o regalar o dar algún tipo de bebé a familiares, bueno, ¿qué derechos tienen ellas, por ejemplo, después de arrepentirse, ¿no? Después de revelarles incluso a los pequeños que son sus verdaderas madres, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado en las familias que todo el mundo dice la verdadera madre es la tía y nunca se lo va a decir, ¿no? Entonces, eso tampoco se está considerando y eso es un vacío, me parece interesante. Tampoco se recuperan cuestiones ligadas al peligro que conlleva el propio proceso de embarazo. Por ejemplo, muchas mujeres efectivamente que ingresan en la lógica de la gestación por sustitución, pues hacen como esta renta, digamos, de el aparato reproductor a cambio también de un bien económico. Pero hay una serie de situaciones que no se están contemplando. Por ejemplo, en el caso mexicano, una mujer que por gestación, por sustitución, no termina el embarazo, ¿no? Ella tiene algún problema médico y entonces, evidentemente, quienes querían al bebé, es muy fácil para ellos decir que ya no van a concretar el pago final porque al final de cuentas no se les otorgó el bebé. Y eso es muy común también en la sociedad mexicana y yo diría en la sociedad global. El otro elemento, ¿no? Que también juega en contra particularmente de las mujeres es lo que hoy se conoce como el turismo para la gestación subrogada. Sabemos que hay países donde al parecer es más fácil acceder al cuerpo de las mujeres para que ellas ingresen en este tipo de procedimientos y ahí podríamos identificar, por supuesto, muchos, muchos países en América Latina. Y eso pues, nos coloca también a nosotras en esta dimensión de amplia vulnerabilidad. Y yo le sumaría también elementos como qué pasa en el embarazo con enfermedades que también pueden aparecer en el mismo proceso. Sabemos que mujeres que están embarazadas pueden desarrollar diabetes, pueden desarrollar preeclampsia, pueden desarrollar hipertensión. Son enfermedades que se van a quedar después del embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese seguimiento en torno a la salud de estas mujeres? También es un gran vacío en términos legales y tampoco se termina de concretar. La cuestión de los pagos, ¿no? Incluso si se viera como un trabajo, no está regulado cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar? Y si eso, por ejemplo, vendría a ser también una dinámica que fuera de lo emocional o de lo afectivo, representa también un apoyo hacia las mujeres que están inscritas en esa lógica. Y por supuesto también el asesoramiento psicológico. Si lo vemos desde ahí, ¿no? Por supuesto que la gestación por sustitución sigue siendo una forma de violencia en contra de las mujeres, porque todo está en contra de ellas. Sí, 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 definitivamente se encuentran en una situación de completa incertidumbre, ¿no? El tiempo se nos agota. Si pudiéramos seguir hablando de esto, de muchas cosas interesantes que has mencionado, profundizar en otras cosas que tú has dicho, abrir las puertas que tú has presentado, pero no tenemos tiempo. Pero no quisiera que se terminara la charla sin preguntarte dos cosas. La primera, ¿por qué en México, por qué crees tú que en México, aunque es un fenómeno que pasa, poco se habla de él? ¿Y en qué medida hacer estudios más rigurosos, objetivos de la situación de las mujeres que por por un beneficio, intercambio económico, se ponen a la labor de gestación? Que ayudaría, por supuesto, a hacer este tipo de estudios, a hacer esta legislación que se ha mencionado como faltante. ¿Por qué si hablar de eso ayudaría a esto otro, no se hace? Ujú. A ver, en primera instancia me parece que en nuestro país se sigue acallando mucho este tipo de prácticas,
Primero porque hay un gran tabú, ¿no? En las dinámicas familiares y con relación al cuerpo de las mujeres, esta naturalización de la maternidad la coloca también en una idealización en términos de que todas las mujeres quieren ser madres, entonces algo que se contraponga a ese punto de vista no se debería de comentar. Esto nos devela que está habiendo prácticas en las cuales las mujeres no terminan maternando y eso le viene a dar también un golpe a la idea cultural de que la maternidad nos atraviesa a todas las mujeres. Y me parece que eso está ampliamente regulado en las sociedades contemporáneas y particularmente en la sociedad mexicana, que sigue recreando la fantasía y el ideal de la maternidad de las mujeres. Y en otro sentido, me parece que justamente ahora estamos en medio de un gran debate, ¿no? Esto que se conoce como la apuesta por el abolicionismo, es decir, por si negamos o reprimimos este tipo de prácticas, y la apuesta por la regulación, si permitimos, pero en todo caso, el Estado tenga una participación activa para que no se caiga en prácticas clandestinas que terminen perjudicando más a las mujeres. Tenemos muchísimos datos para comprobar que siempre que se intenta restringir, que se intenta negar, esta condición de eh, enceguecer también la práctica nos lleva a situaciones muchísimo más problemáticas. Entonces, me parece que es fundamental que el debate se lleve también a los escenarios sociales, que ya no se estigmatice el cuerpo y la sexualidad de las mujeres únicamente ligado a la maternidad y que sí sería conveniente a vistas de que la práctica se está llevando a cabo, que se regule en todo caso, porque evidentemente no vas a tratar de anular algo que las mujeres o muchas familias están practicando en el día a día, pero sí tener un conocimiento de cómo se está dando ese fenómeno para saber a dónde llegan también esos bebés, para saber en qué dinámicas se están intercambiando esos bebés, para erradicar, eso sí, las prácticas de comercialización eso brutales que plantean ahora hasta empresas transnacionales que son las intermediarias entre mujeres del tercer mundo y mujeres del primer mundo, donde me parece más se está acentuando la desigualdad con relación a las mujeres. Entonces, sí es importante poder conocer el fenómeno en su complejidad y me parece que también es fundamental llevarlo a debate, ¿no? Porque también las mujeres tenemos mucho que decir con respecto a cómo estamos leyendo la maternidad en las sociedades contemporáneas para ver si sería conveniente regularla en los términos de que otras mujeres se conviertan en madres o si quizá estamos también colocando esas otras mujeres en la reproducción de una maternidad que quizá ni siquiera ellas lo desean. Así que me parece que tenemos muchísimas más preguntas que respuestas en este momento porque la práctica es vigente. Y Nelly, muchísimas gracias. Fue una charla muy amena, con muchas perspectivas muy ricas. Ojalá que lo mismo le haya parecido a nuestra audiencia. Te agradezco que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido tu punto de vista en este tipo de prácticas tan complejas y tan problemáticas, pero que como tú dices, pues hay muchas preguntas que no se van a responder por sí solas, sino que tiene que ser la misma ciudadanía la que esté constantemente tratando de dar su punto de vista para que se legisle sobre eso. Agradezco mucho, Nelly, agradezco mucho tu participación y también Muchas agradezco a gracias a quien, ustedes. sí, muchas gracias a ti y agradezco a quien nos acompañó en esta charla en lo marginal en el centro. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.